oportunidad de hablar de petróleo, macroeconomía, los distintos temas que ustedes han tocado acá, en una coyuntura que, como ustedes saben, y no estamos exagerando, difícilmente ha habido una coyuntura como esta en la historia de Venezuela en los últimos 100 años. Probablemente el único evento de magnitud de problema económico, financiero, no petrolero, porque el petróleo no existía, fue el bloqueo de los puertos a finales de 1902, en un país supremamente atrasado y con grandes dificultades políticas. Y sin embargo, aquel país atrasado, con grandes dificultades políticas, divisiones, los viejos conflictos del siglo XIX, logró organizar, pagar la deuda, y cuando el petróleo aparece ya está más de la mitad de la deuda externa pagada. Algunos ejemplos podemos tomar de aquella época, pero hablando de los tiempos modernos, asumo que la mayoría de ustedes son estudiantes de economía, todos del área económica. Es difícil que vuelva a haber una coyuntura en la que el papel de los economistas pueda ser más importante, porque no se trata solamente de los problemas que tenemos porque el gobierno de Nicolás Maduro es malo, porque Hugo Chávez decidió una transición al socialismo y tomó parte de las reservas internacionales. No se trata de eso. Se trata que los problemas económicos de Venezuela se han venido acumulando. La inflación era un problema antes que llegara Hugo Chávez. La inflación se controló vía sistemas de controles de precios. Volvimos a los controles de cambio. Cuando ustedes chequeen en la historia de Venezuela, verán que el primer control de precios, control de cambio importante fue a principios de la década de los años 60. Hubo controles de precios, sistemas de asignación de divisas, de jerarquización de divisas en la Segunda Guerra Mundial. Hubo tipos de cambio diferenciales en los años 30 para tratar de estimular las exportaciones de cacao y de café, cuando el petróleo fortaleció el tipo de cambio. Ha habido muchas cosas, pero algunas se hicieron bien y otras se hicieron mal. Pero nunca había habido tal acumulación de graves problemas económicos, con consecuencias sociales, con una naturaleza política, con un fuerte contenido ideológico, con un enorme daño social y con la industria petrolera que aparece en forma importante en los años 20, aunque se empieza a producir petróleo en 1914, habíamos tenido un conjunto de problemas tan grandes. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer en esta charla, que ya yo he hablado en otras ocasiones, aunque aquí están estudiantes de distintas universidades, algunos de los cuales vi en otros sitios del país, otros no, es, voy a hacerlo por acá, ¿no? Déjame darle voy a tocar en 24 láminas de contenido. Las demás son de carátulas, de presentación. Muy brevemente, la situación del sector petrolero. Antes usualmente hablamos de los problemas, de lo que estaba ocurriendo, de la naturaleza de los problemas macroeconómicos. Ahora quiero resumir apretadamente la situación del sector petrolero, el punto de partida. Disculpe que está mal, la muy mala situación económica que tenemos actualmente, y enfatizar los dos últimos aspectos de la presentación sobre una ruta de recuperación económica para Venezuela, las ideas prácticas, lo que conocemos de la experiencia de otros países y lo que la lógica y en los planes de estabilización, que son supremamente pragmáticos, pues se trata de ajustar cuentas, nos indican. Luego, la última parte, el tema de la estabilización al crecimiento económico sostenido, cambios rápidos, cambios graduales. Hay más las ideas conceptuales, no tanto las ideas prácticas. Los problemas y los dilemas más para economistas que habrá en lo que cuando se dé, porque se dará, no le pondremos fecha, pero se dará el cambio de rumbo de Venezuela, de la situación actual. Ningún país que enfrente un fracaso de la magnitud que está enfrentando Venezuela se mantiene en este rumbo. Cualquier discusión que estemos viendo en los medios, de aparatos comunicacionales, de dimes y diretes, no solamente del gobierno, sino también ideas sueltas de la oposición,
un candidato que propone dolarización, otro que propone vender PDVSA, otro que vamos a repartir. Son apenas un archipiélago de ideas. Cuando en algún momento cercano decidamos poner freno al proceso de hiperinflación que vive el país, a estabilizar el mercado cambiario, a ordenar las cuentas fiscales, a poner al Banco Central a funcionar adecuadamente. Eso es la primera parte. Luego viene otra parte más compleja, que es la que quiero tratar en esa última sección. Como les decía, que son más para un público de economistas que para otros. Entonces, sobre el sector petrolero, obstáculos y oportunidades. Rápidamente, resumir algo que yo le he explicado en varios escenarios, en varios ambientes en el país, y algunos de ustedes me deben haber oído por los medios acá, con láminas o sin láminas. La producción total de crudo de Venezuela de los últimos años, hasta mediados del 2015, en este caso hasta junio del 2015, viene con una suave tendencia declinante. PDVSA, que ha tenido desde el 2010 planes para duplicar la producción, en realidad no ha podido pasar de los 2.7, 2.8 millones de barriles que producíamos hace 10 años. Lo que sí vemos es un cambio en la composición. La producción de crudo ligero y mediano propia de PDVSA cae en este periodo que tenemos aquí, 3 años y medio, cae 200.000 barriles, producción de crudo ligero y mediano, y la producción de crudo extrapesado crece como 120.000, 130.000 barriles. Por eso vemos una leve tendencia a la caída. Adicionalmente, si vemos la línea de exportación desde el 2012 para acá, la línea de exportación es la azul, las exportaciones se mantienen por debajo de los 2 millones de barriles, las exportaciones de crudo. La producción total por debajo de 2.700.000 barriles. Y esto es importante porque cualquier idea que vayamos a hablar sobre un plan de estabilización económica en Venezuela, primero, como primer punto, como el A del ABC, primero vamos a estabilizar el mercado cambiario, bajar la inflación y ordenar la finanza. Eso tiene una cantidad de otras decisiones importantes. En el corto plazo prevalece el petróleo. Exportamos, bueno, si tomamos en cuenta la caída del precio del petróleo, el peso de las 3.000 millones de dólares que exportamos de no petróleo, el presidente Nicolás Maduro dijo recientemente que él veía un incremento. No tenemos estadísticas oficiales, no podemos tomar de la palabra del presidente Maduro, que no ha sido precisamente muy consecuente con los indicadores, que las exportaciones no petroleras hayan subido, pero estamos hablando de 94 a 97% de lo que exportamos es petróleo, y el resto de empresas básicas está siendo subsidiado directa o indirectamente por el petróleo. Entonces, en el corto plazo, si vamos a buscar ordenar el flujo de divisas, es en esencia una negociación con activos petroleros y con la capacidad de levantar la producción petrolera. Si vamos a levantar el sector privado para que produzca más, va a ser una tarea de corto o mediano plazo. Entonces es muy importante tener idea de lo que contamos con el sector petrolero para pensar en los temas posteriores. Si le damos un vistazo, yo les decía que las exportaciones de crudo están por debajo de 2 millones de barriles, pero miren aquí, importación y exportación de productos derivados del petróleo. Las exportaciones de productos derivados del petróleo, que a principios del 2012 estaban en 380.000 barriles, llegaron a caer a 269, 270.000 barriles y se han recuperado en los últimos 2 trimestres y están en el orden de los 328.000 barriles. Es decir, si tomamos en cuenta que estamos con casi 2 millones de barriles, 1.950.000, 970.000, más 328, las exportaciones están en 2.3 millones de barriles. Las importaciones de productos, como ustedes pueden ver, también se han incrementado de 119.000 barriles a principios del 2012 a picos de 254.000 barriles trimestrales, es decir, 90 días importando 250.000 barriles diarios. Y estamos en el último trimestre que podemos observar 163.000 de productos.
Sin embargo, hay importaciones de crudo que están alrededor de los 35, 40 mil barriles. En total estamos importando como 200 mil barriles. Si ustedes quieren sacar una idea del consumo aparente, sumemos producción total 2.7 más importaciones 2.9. Estamos exportando 2.3, por lo tanto la diferencia, 600 mil barriles, debería ser el mercado interno. Como hay movimiento de inventarios, y de hecho algunos de los mejoradores de la faja se han detenido, algunas refinerías han tenido problemas, hay almacenamiento y se están usando parte de los inventarios. Pero podemos estimar que el consumo interno está alrededor de 650 mil barriles y que estamos exportando algo más, pero que se puede exportar sostenidamente 2.300.000 y pico barriles. Para darles un detallito, que no quiero concentrarme mucho en este aspecto, clientes petroleros importantes de PDVSA, me he enterado, tienen quejas porque los crudos que está colocando PDVSA tienen un alto contenido de agua. Varios de los crudos que vienen de Monagas. ¿Qué significa eso? Cuando los yacimientos han sido sobreexplotados, empiezan a aumentar el contenido de agua. Y varios de los yacimientos importantes del país han sido sobreexplotados para poder compensar la caída en otras áreas en la producción propia de PDVSA. Es decir, hay daños en los yacimientos que hacen que no se pueda explotar toda la vida útil de ese yacimiento, estimada inicialmente, por sobreexplotación. Tenemos problemas técnicos adentro de PDVSA. Adicionalmente, estamos importando, como muestro del último trimestre de 2014, muchos componentes que antes se producían en el país. No solamente estamos importando alimentos que antes se producían en el país, vehículos que antes se ensamblaban en el país, productos electrodomésticos que antes se ensamblaban en el país, sino que estamos importando productos petroleros en grandes cantidades. Uno, para suplir fallas de refinerías. Dos, para poder mezclar con los crudos extrapesados, dado que la producción propia de ligeros y medianos de PDVSA ha caído 200.000 barriles solamente en los últimos 3 años y medio. Y tres, para producir electricidad, por las fallas eléctricas que ustedes en el interior conocen mucho mejor que nosotros en Caracas. Además, otro aspecto puntual que quiero tocar del tema petrolero: dificultades en las refinerías que ya mencioné, que llevan a altas importaciones, nueva demanda de gasoil y diésel para las plantas eléctricas hechas para procesar gas, pero no hay gas. Importaciones fuertes de productos y de crudo, como les decía, estamos viendo 160.000 de productos, 40 y pico mil de crudo. Esa factura entre el 2012 y el 2014, y coloco estimada porque se dejó de publicar, la tomamos en base a las cifras internacionales que vemos y calculamos cuánto es. Señores, hemos estado pagando unos 8.000 millones de dólares al año, más alto que el servicio de la deuda con China, o más alto que el servicio de la deuda en bonos de PDVSA, es la importación de crudo y productos. Con la caída del precio del petróleo, nuestros ingresos de exportación colapsaron, pero nuestros pagos de importación de crudo pues también bajaron, ¿no? Pero aún así, en 2015 estimo que son unos 4.500 millones de dólares. Bueno, PDVSA, solamente el servicio de los bonos de PDVSA este año estuvo por el orden de los 5.500 millones de dólares. Es decir, si ustedes suman los requerimientos de pago en efectivo, porque PDVSA no está haciendo nuevas emisiones de bonos e importación de combustibles, PDVSA tiene que sacar cash 10.000 millones de dólares. Primer cálculo aritmético simple: si el país está exportando este año 40.000 millones de petróleo y hay que quitarle 10 solamente para cubrir servicio de la deuda de PDVSA, importaciones de combustible, luego hay que quitarle lo que servía para pagarle a China el préstamo y retornarle lo del fondo chino, y luego los bienes de capital y equipos necesarios para sostener la producción, 3 o 4 mil millones. Suma más o menos 25.000 millones de dólares, agregando bonos de la República. Solo en servicio financiero y necesidades petroleras se van 25 de 40. Quedan 15
para pagar importaciones públicas, privadas, servicios, renta y obligaciones distintas a la deuda pública de la República y PDVSA, incluyendo deuda comercial. El sector privado tiene más de 30.000 millones de dólares, sector privado, deuda comercial, PDVSA, deuda comercial, sector servicios, aerolíneas, seguros. Cuando ustedes empiezan a ver el panorama financiero y el panorama petrolero y estos números, que no quiero distraerme porque no quiero concentrarme en eso, quiero concentrarme más bien en como les decía, lo que conceptualmente deberíamos pensar para la recuperación del país. El problema es grande desde el punto de vista simplemente de estrechez de divisas. Ok. Producción, tendencia declinante, de 2.800.000 a 2.660.000. Exportaciones, declinantes, 2.400.000 en el 2012, cayeron a 2.250.000 en el 2014 y subieron en el 2015. Hay un esfuerzo por exportar más. Sin embargo, hay señales de que los yacimientos están a tope. Cuando un cliente recibe crudo mezclado con mucha agua, hay que devolverle dinero, cash. Y adivinen qué, la compañía tampoco tiene cash para poder devolver. Entonces tiene que empezar a descontar de las facturas. Problemas. Tecnología para procesar y mejorar crudos extrapesados exige masivas inversiones. No se ha montado un solo mejorador de crudo extrapesado desde los 4 que inició bajo el gobierno de Rafael Caldera en el año 93 con la apertura petrolera. La apertura petrolera fue demonizada por los grupos de izquierda radical, el chavismo y el nacionalismo. Resulta que los únicos procesamientos que hay de crudo extrapesado son esos. Si eso no se hubiese hecho, ni las empresas mixtas que procesan crudo de yacimientos maduros, entre los dos, más de 1 millón, procesados en José, 500.000, empresas mixtas, 400 y pico mil, y crudo extra pesado que se mezcla con crudo ligero porque no se puede procesar y se vende como una mezcla, como un blend, 1.400.000. Quiere decir, señores, que de las 2.7 millones, la mitad viene de la política antipatriótica, traidora del interés nacional de la apertura petrolera. Y el chavismo cortó de 2.8 de producción propia de PDVSA a 1.3. Y ya está haciendo aguas, literalmente está haciendo agua los yacimientos. Entonces tenemos problemas. No son problemas terminales, se puede cambiar. Tenemos el declive de los yacimientos maduros de un 18-20%, que significa que hay que abrir nuevos pozos simplemente para mantenerse parados en el nivel que estamos. Limitaciones financieras, limitaciones de capital humano. Conclusión, hace falta crear nuevas condiciones para una expansión de la producción petrolera. PDVSA hace un esfuerzo, pero no puede. Está sobrecargada financieramente, operacionalmente limitada, y en el corto plazo, insisto, lo mejor que puede ofrecer el país para dar la vuelta en caso que Nicolás Maduro reflexione, decida cambiar, renunciar, ir a un referéndum revocatorio o cualquier efecto divino que logre aumentar su capacidad, cualquier cosa que ocurra, tenemos un problema. Hay que darle la vuelta al sector petrolero, y el sector petrolero es lo mejor que tenemos. Con todas estas dificultades, es lo mejor que tenemos para los primeros 24 meses de un plan de arranque del país. Ok, sigamos. Punto de partida: muy mala situación económica. Voy a resumirla. Las reservas internacionales caen. Y caen porque cuando hubo excedentes se pasaron al Fonden, tanto de PDVSA como del Banco Central, bajo una reforma legal a la ley del Banco Central en el año 2005. Hugo Chávez dijo que eran reservas excedentarias. Sacó en 10 años, hasta el año pasado, 120.000 millones de dólares. Se manejaron desde el Fonden, sin partidas presupuestarias. Esos 120.000 millones de dólares, si la mitad estuviera en reservas, Venezuela no estaría pasando las calamidades. Pero según el conocimiento económico de Jordania, Rodrigo Cabezas, Hugo Chávez y otros, eran reservas excedentarias. Como ustedes verán,
la historia suele cobrar esos errores. Estas son las reservas internacionales. Por supuesto, del año pasado para acá están cayendo por la caída de los ingresos petroleros, los precios de exportación. Como ustedes pueden ver, marcamos cuando se hizo la reforma de la ley del Banco Central. Ahora, la liquidez monetaria sube, y sube porque el gobierno buscó como mecanismo de financiamiento del déficit de PDVSA, déficit en bolívares. PDVSA tiene un déficit en divisas, que lo tiene, mejor dicho, la balanza de pago nuestra, nuestras cuentas externas, y PDVSA tiene un déficit en bolívares, porque PDVSA está vendiendo más del 80% de sus divisas a 6 bolívares 30 centavos. Y lo que obtiene no le alcanza ni para pagar la nómina, literalmente. Entonces el Banco Central le compra títulos y le financia. Ustedes me han oído explicar esto. Ese financiamiento monetario que comenzó pequeño en 2010, creció en 2012 con Hugo Chávez vivo y el precio del petróleo en $103, siguió subiendo y ya se volvió endémico. Y ahí es donde surge la dinámica de la hiperinflación, que no voy a entrar mucho en detalle porque ya lo hemos hablado, ustedes son estudiantes de economía. Sé que hay varios colegas y profesores que dicen Venezuela no está en hiperinflación todavía, porque el profesor Kagan en 1956 dijo que la inflación tenía que llegar a 50% mensual. Señores, en 1956, ¿cuántas cosas de 1956 siguen siendo parte del conocimiento moderno? En 1956 la teoría de la relatividad de Einstein era todavía el paradigma, ya está mucho más ampliado. En economía, Hungría tenía un proceso hiperinflacionario gigantesco, el mundo tenía un promedio de inflación de 2 dígitos. Hoy el planeta tiene de inflación 1,5% al año. Y Venezuela, con control de precios, con control de cambio, con mercado, tiene 12 a 16% mensual. La dinámica de hiperinflación es grandes déficits del sector público, financiamiento monetario, caída de la demanda real de dinero. Es decir, la gente quiere salir de los bolívares y compra bienes o cambia dólares. La velocidad de circulación del dinero aumenta porque nadie quiere el papel débil. ¿Les parece familiar? Bueno, este es el proceso. Los economistas entonces, algunos dicen, no, tenemos que llegar a 50% mensual. En el siglo XXI, el único país que llegó a una hiperinflación de esas desastrosas de antes fue Zimbabue. Pero Zimbabue tenía un particular caso, un dictador que decidió decretar que los precios no subieran y desaparecieron los productos, persiguieron a los empresarios. Cualquier parecido, no hemos llegado al nivel de Mugabe en Zimbabue, pero nos estamos acercando a eso. No vamos a llegar a tanto, por supuesto, pero la liquidez monetaria es parte de este proceso. No voy a... Los precios suben, tenemos las estadísticas hasta finales del año pasado porque oficialmente no se han permitido publicar. Pero como ustedes saben, el Banco Central produce las estadísticas y se vienen filtrando. Se vienen filtrando del Banco Central, muy probablemente a través de funcionarios vinculados al chavismo, que no pueden dejar de buscar el dato y luego chismear, como lo llamaría Diosdado Cabello, un patriota cooperante. El dato de inflación a octubre 2015, octubre 2014, es 198,4, incluyendo productos de mercado, Pedeval y subsidiados que no aparecen en los anaqueles y que deberían ser estimados al precio de mercado negro o precio de bachaqueo. No se hace. Si se hiciera, evidentemente el precio sería más alto. De modo que la inflación subyacente real es más alta, pero asumamos que sea 200%, 198,4. Si en noviembre el incremento es de 10%, como ustedes saben, sobre el índice se calcula el nuevo incremento, 220. Y en diciembre otro 10%, 240. En los últimos meses el incremento ha estado entre 12 y 17%. Solamente con que sea 10 llegamos a 240. Por lejos la inflación más alta del planeta. Fruto de un proceso que tiene un componente ideológico
la transición al socialismo y una fuerte influencia de la vieja izquierda marxista, que en una especie de oasis el planeta entero la abandonó. En Venezuela volvió de la mano de Hugo Chávez, y fruto del populismo clásico, que para ganar elecciones genera déficits fiscales grandes, gasta más de lo que tiene para ganar elecciones, y luego presume que con el control de daños puede mantener la economía maniobrando. Y si alguien nos acusa, guerra económica, agresión, todos los enemigos de la vieja izquierda marxista, el imperio, la oligarquía, bla, 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 bla. Entonces, vamos a evitar este tema. El comercio exterior del país. Quisiera solamente darles una idea de la magnitud de la restricción de divisas que tenemos. Si ustedes ven el año 2004, las importaciones públicas eran 2.600 millones de dólares y las importaciones privadas eran 14.400. Ese es el año 2004. En el año 2012, el año de máximo nivel de importaciones, Hugo Chávez vivo, precio del petróleo $103, campaña electoral, déficit del sector público con $103, 15% del PIB. Inflación empezó a reventar, el paralelo empezó también a subir. Hugo Chávez vivo. Ese año el sector público importó 23.000 millones de dólares y el sector privado 36 100 algo. Total 59.000 millones de dólares. Nos dijo el ministro Giordani, nos dijo la presidenta del Banco Central, que duró 3 meses, la señora Betania, que 1/3 de esas importaciones eran sobrefacturación y problemas de empresas ficticias. Mario Silva lo explicó en la hojilla, lo sacaron, pero sabemos que fueron importaciones ficticias. Ese fue el máximo nivel. En el 2013, último año de estadísticas completas, las importaciones públicas cayeron a 22.000, de 23.000 a 22, y las importaciones privadas de 36.000 el 2012 a 30.000 en el 2013. De 30.000, las importaciones del sector privado en el 2013 cayeron en el 2014, estimado, a 24.000 millones de dólares. Y de 24.000 millones de dólares, en nuestro año están cayendo a 10.000 millones de dólares. Como ustedes podrán comprender, no solamente hay una brutal reducción en la asignación de divisas, porque lo que entra no alcanza. Y lo que además no alcanza entra por un sistema de control de cambio. Y por otra parte, se generan bolívares para el déficit de PDVSA. Muchos bolívares, pocos dólares. No nos gusta Dollar Today, probablemente no es precisa, pero sí sabemos que la depreciación del bolívar va guiando los precios, y los precios se retroalimentan porque el gobierno crea bolívares para financiar el déficit de PDVSA. Tenemos un verdadero desastre macroeconómico, que en el siglo XXI es inusual. En el siglo XX había muchos casos. En el siglo XXI es inusual, y que ocurra en un país petrolero de la OPEP, cuando todos los países de la OPEP, unos menos, otros más, tienen fondos de ahorros para los años malos, es aún más singular. Ahora, un numerito más. A $47 el barril 2015, que ya resulta optimista, probablemente va a estar en 46, 45 y medio, nos entran 40.000 millones de dólares, asumiendo 2.3 millones de barriles de exportación. 40.000 millones de dólares, como les decía, no alcanza. Hay un déficit de divisas. Este año se puede maniobrar. Se vendieron oro monetario, derechos especiales de giro ante el Fondo Monetario, Citgo se endeudó, deuda de Petrocaribe, los chinos prestaron un poco del fondo chino, se levantaron, vamos a subir, nosotros el gobierno no es muy transparente, 12.000 millones de dólares. Exportaciones no petroleras, 3.500. En total podemos tener 55.000 millones de dólares este año y necesitamos 75, un déficit de 20.000. Al sector privado le tumbaron 10, el sector público redujo también y le dejaron de pagar a una cantidad de gente otra cosa. Así cuadran las cuentas resumidas en el 2015. En el 2016, más allá de las elecciones parlamentarias, ¿qué queda?
El precio del petróleo puede ser que suba 10%. Vamos a tener de todas maneras una brecha enorme. No hay muchos activos que vender de reserva. Tendríamos que vender las refinerías de circo. Tendríamos que pedir ayuda especial a China, que la ha negado, porque China ve los números de la gestión chavista y no quiere prestar más. La producción petrolera lucha por no caer. La inflación en junio era 120 anualizada, 12 meses. En octubre es 200. En diciembre mínimo 240. Señores, no es inusual, lo sabemos por otro proceso hiperinflacionario. Cada 6 meses la inflación se va a duplicar o se está duplicando. Porque además no se está haciendo nada. La respuesta es ideológica o sociología marxista. Acusar al imperio, acusar a los burgueses, acusar a los oligarcas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puede ocurrir el próximo año? No podemos cortar las importaciones del sector privado mucho más. Las deudas comerciales pesan, la producción petrolera no crece y la inflación se acelera. Como los sueldos y salarios no están indexados por la inflación, ni siquiera se publica el dato de inflación. Los sueldos y salarios están yendo en este momento casi a la mitad del ritmo de la inflación. Hay un proceso de empobrecimiento masivo. Yo estoy resumiendo. Suena horrible, evidentemente. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Tenemos que ser constructivos. El desánimo del país es terrible. Yo quiero dar unas ideas. Fíjense que aún tratando de resumir se me ha ido bastante tiempo hablando de la situación. Ok. Las dificultades del corto plazo. Reservas por debajo de 15.000 millones, grandes deudas con proveedores, más de 30.000 millones de dólares, caída en la producción nacional. Mis colegas, muchos, que tratan de evitar roces con el gobierno, calculan que el PIB no petrolero se contrae entre 12 y 13%. Evidentemente, por el lado de la oferta, falta de insumos; por el lado de la demanda, caída en el poder de compra de los sueldos y salarios. Financiamiento internacional ofrecido. Sí hay financiamiento internacional ofrecido de unos 10.000 millones si tomamos las ofertas de los rusos y de los chinos. Cuando uno habla con ellos, con algunos de ellos, ellos están conscientes que el ritmo de ejecución de la inversión petrolera es lento. Cuando le dicen para qué son esos financiamientos, son para proyectos petroleros en sociedad con PDVSA. PDVSA tiene una limitación financiera, recursos humanos y problemas operacionales que la asfixian. La ejecución es lenta. En realidad esos recursos no están disponibles en una pequeña proporción. El déficit público es crónico. Cualquier estimación de mis colegas, dentro o fuera, alrededor de 20% del PIB. Y el financiamiento monetario endémico, que ya hablamos, deuda pública alta. Hagamos el ejercicio de un tipo de cambio de equilibrio, buscando un nivel de un PIB en dólares de Venezuela de unos 200 y pico mil millones y un nivel de deuda, contando todos los pasivos. Algunos colegas lo ponen en cifras más altas, otros menores, unos 150.000 millones de dólares. Estamos hablando de una deuda pública con un peso de 75% del PIB. No es mortal, pero es alta. Un proceso hiperinflacionario, como les venía hablando, bueno, es un cuadro de dificultades. Ahora, para recordar, cuando hubo procesos hiperinflacionarios en América Latina, recordemos la década del 90, sin ir más atrás, Argentina en el 90, 1.300%. Miren la velocidad con que cae luego de instaurar la caja de conversión. Perú, 7.650% por el año 90. Plan de estabilización. Aquí está. Argentina, 1.344. Perú, en el año 90, 7.650. Brasil, año 93, 2.477%. Una pequeña observación: los procesos hiperinflacionarios se pueden detener abruptamente, pero vienen los llamados programas de ajuste. Y en los programas de ajuste hay dificultades.
porque se debe buscar cuadrar las cuentas y una devaluación de la moneda. Aprovecho que está el profesor Omar Mendoza aquí, como él lo explicó hace un par de días, ayer mismo, como él explicó, el pass-through, el traspaso de la devaluación a la inflación depende de varios aspectos, pero si se hace un plan de estabilización, también hay una redistribución interna del impacto social. ¿Quiénes son perjudicados? ¿Quiénes son no tan perjudicados? Y la experiencia de América Latina y de otras partes del mundo muestra que es uno de los obstáculos, primeros obstáculos políticos para que un gobierno acepte hacer un plan de ajuste. El costo social, que suele convertirse en un costo político. No es insalvable porque países en situaciones extremas suelen llegar al punto de valorar el esfuerzo de lograrlo, el ajuste, siempre, por supuesto, uno con planes de compensación social, que significa tener un cierto grado de capacidad institucional para lidiar con negociaciones para evitar los conflictos, un cierto grado de institucionalidad para la estabilidad macroeconómica, es decir, un Ministerio de Finanzas, un Banco Central con razonable credibilidad, y se requiere también un proceso político que logre procesar las reformas legales con suficiente apoyo. Es decir, no se trata de elaborar políticas económicas de ajuste en abstracto. Tienen que pasar por el filtro de la institucionalidad del país en un momento que precisamente los costos del desajuste, y en el caso de Venezuela yo resaltaba que no ha habido un proceso de indexación, a pesar de que ya estamos hablando de inflación de 100% y los sueldos y salarios están muy rezagados en cuanto a los aumentos con respecto a la inflación. Pero América Latina, después, la siguiente década, logró bajar la inflación sustancialmente, excepto Venezuela, que es la línea roja. Argentina ha modificado su índice, sigue siendo el siguiente más alto, pero no ha vuelto a entrar en la dinámica como estamos nosotros. Pero yo quisiera pasar al aspecto más, lo que decía, los aspectos de las ideas prácticas, antes de pasar a la última parte sobre las ideas más conceptuales del tema. Llamémoslo un plan de rescate económico, un plan de emergencia económica, quizás sería lo adecuado. Incluso la Constitución nuestra, en el articulado del estado de excepción, habla de las condiciones para invocar el estado de excepción en condiciones de una emergencia económica. Para evitar entrar en los temas de la coyuntura, la naturaleza política, viene una elección parlamentaria, a partir de abril se puede invocar un referéndum revocatorio, de manera que si hay una nueva mayoría política en el país, se puede invocar un referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio podría sacar al presidente Maduro, o el presidente Maduro decide renunciar, o se decide llamar a un gobierno de unidad nacional. Siempre hay opciones dentro del margen de la Constitución. Hablemos de que hay cierta estabilidad política, un Estado de Derecho golpeado, un reconocimiento internacional de Venezuela, un gobierno legítimo, y que PDVSA, a pesar de las dificultades que narré, sigue en estado operacional. En esas condiciones, hacer un plan económico requeriría un tiempo de diseño, de evaluación de la situación económica y financiera, sobre todo si hay nuevos actores. No es el mismo gobierno, sino un gobierno ampliado. El tema de la estabilidad social, el problema, como lo ponen en la literatura económica nuestros colegas, tener instituciones para resolver conflictos sociales. Algo así como distribuir las cargas del ajuste. Si Perú en 1990 requirió 1.800 personas en su plan de reforma económica, un plan de reforma económica en Venezuela que tome control de estos aspectos, probablemente va a necesitar 4.000 personas que entrarían por fases. Pero es bueno decir esto porque se suele pensar que un plan económico son reunión de 2 o 3 ministros y que con eso se inicia con 2 o 3 medidas, y no es así.
El contenido del plan, además, va a requerir apoyo internacional. Si el apoyo internacional fuera, recordemos la polémica conversación, 40, 50 mil millones de dólares, no tiene por qué venir de una sola institución. Probablemente nuestros socios principales en el tema financiero, los chinos, en un plan de sensatez económica, puedan considerar darle facilidades crediticias al país, dado que hay un fuerte componente de la relación con ellos, tanto petrolera como financiera. Organismos multilaterales que nos pueden ayudar en proyectos de inversión, un sector privado que muestra señales de tener un gran interés en normalizar el suministro al país, y normalizar el suministro al país significa invertir en volver a suplir al país, por supuesto, en un marco de condiciones macroeconómicas estables. Ahí entramos en los puntos más conflictivos o más difíciles. Reestructuración del flujo de caja de PDVSA. En el corto plazo hay un aspecto financiero y otro operacional. PDVSA necesita un mercado cambiario funcional que inspire confianza en los socios para que estén dispuestos a invertir. PDVSA necesita un marco de seguridad jurídica y necesita mejores recursos humanos calificados. Y necesita nuevos lineamientos de política petrolera. De tener eso, en el corto plazo, sobre todo la parte de políticas, puede haber una respuesta rápida en algunos aspectos. Lo sabemos, se observa, se ha conversado. Reestructuración de deuda quizás no es el término, diríamos más bien mejorar el perfil de pagos de la deuda en algunos casos para suavizar el pago de las obligaciones del Estado. Elevación de reservas internacionales, un clásico préstamo de balanza de pagos que el Fondo Monetario Internacional puede proveer. Una cosa es tener un buen plan con un fuerte contenido doméstico, con apoyo internacional. Otra cosa es pedirle al Fondo Monetario Internacional que venga a hacer un plan y nos preste todos los montos que necesitamos en el país. A ningún país, ni hoy, ni hace 25 años, le gusta que venga un grupo de técnicos de otro país y decida cómo es la redistribución de las cargas. Cuando en 1989 se inició un plan de estabilización, en pleno época, en los 80, cuando el socialismo, la economía socialista estaban colapsando, el muro de Berlín se venía abajo, se reconocía el fracaso del lado de la izquierda, y del otro lado, los conservadores habían levantado banderas liberales y se hablaban de neoliberales. En ese mundo, con un consenso que se llamó el Consenso de Washington de políticas de estabilización de shock, Venezuela siguió un patrón muy parecido a otros países. Cuando se hicieron las reformas, de buena fe, hubo conflictos dentro del gobierno. Suelo recordar que, además de la apertura del país, tumbando las barreras arancelarias, la unificación cambiaria, el impacto sobre los precios, etc., el Fondo Monetario Internacional y otros organismos propusieron reforma tributaria para aumentar la recaudación y que el balance fiscal nuevo no fuera solamente en base a devaluación del bolívar. Y se propuso la reforma financiera, porque el sector financiero suele sufrir cuando hay un ajuste macroeconómico de magnitudes importantes, suben las tasas de interés y los créditos pueden entrar en dificultades, y los ahorristas también, los ahorristas son golpeados porque sus ingresos caen, porque las tasas de interés sean más altas las que reciben. En fin, hay un problema de desajuste. En nuestro caso, en el año 89 no hubo reforma tributaria, no hubo reforma financiera, e inmediatamente después, cuando el plan de ajuste se descarrila con el golpe de Estado de Hugo Chávez, porque hay que subir las tasas de interés para mantener el mercado cambiario en orden, porque el bolívar empezó a depreciarse, porque empezó una fuga de capitales, porque evidentemente el sistema político, el régimen, el gobierno, no era estable y la fuga de capitales comenzó. Cuando eso ocurrió, quedaron expuestos los préstamos relacionados de la banca, los negocios de muchos banqueros con los depósitos del público, y venía incubándose entonces la crisis bancaria, que luego dificultó al siguiente gobierno, que lo hizo muy mal con la crisis bancaria,
iniciar un programa de ajuste que tardó en llegar hasta el año 96. Entonces, es bueno recordar en nuestra experiencia que aunque se manejen políticas de ajuste, los detalles, la calidad de las instituciones subyacentes condicionan mucho. Entonces, ese tercer bloque, que resumo, no es fácil de que salga bien. Hay una cantidad de detalles. De último, menciono dentro de eso, establecer un régimen cambiario funcional. Sería ideal, cuando se habla de unificación cambiaria, que unifiquemos el tipo de cambio, una sola tasa de cambio. Pero una sola tasa de cambio puede ser con controles de cambio o una tasa de cambio con libre convertibilidad. Si Venezuela quiere eliminar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, que ya hablamos de la dinámica que eso crea, necesita, para poder llegar a esa unificación, primero un plan de ordenamiento fiscal, una reorientación del Banco Central, necesita financiamiento externo para levantar las reservas, necesita un plan petrolero creíble de que se puede elevar la producción, elevar las exportaciones, reducir las importaciones de crudo y productos y estimular al sector privado a una recuperación lo más rápido posible para que vuelva a suplir al mercado interno y en algunos casos pasar a exportar, dependiendo de la magnitud de los daños y dificultades que haya. Entonces, evidentemente, el régimen cambiario debería estar en su lugar cuando ya se haya avanzado en el plan fiscal monetario. La pregunta, ¿se debe ir hacia un régimen cambiario de libre convertibilidad gradualmente o se debe ir rápidamente? Dejemos esa pregunta para más tarde. Luego, el despegue económico. Ocurre que cuando se hace un plan de ajuste, sorteando las grandes dificultades del daño social que puede infligirse sobre los más pobres, recuerdo las palabras del profesor Omar Mendoza cuando nos decía que el traspaso, en el caso de Venezuela, el impacto sobre los alimentos más rápido, significa que los pobres van a tener un impacto más adverso que la gente de más altos niveles de ingresos. ¿Hay forma de hacer política social para compensar? Depende de la capacidad institucional del sector social. No se pueden diseñar políticas que vayan por encima de la capacidad operacional del sector social. Ahora, asumiendo esas dificultades que hay, un plan de despegue económico, la inversión petrolera, la recuperación de la industria manufacturera, una política sectorial para estimular la reorganización de la industria, para la recuperación de la infraestructura, para el desarrollo del potencial turístico. Si logramos estabilizar el mercado cambiario, un plan para bajar la inflación que comience a funcionar y el país logra garantizar derechos de propiedad y lidiar con todos los conflictos que hay con derechos de propiedad fruto de las estatizaciones y de los problemas durante el chavismo, pues podríamos iniciar un despegue. Ahora, la literatura económica también nos dice que hay muchos países que inician un despegue y en cuestión de 2 años el despegue pierde fuerza y no se entra en un proceso de crecimiento sostenido. Son pocos los países que logran hacer un arranque, se convierta en un crecimiento de 8, 10 años, una década, y las reformas logren acumularse y se logren cambios importantes acumulativos. Pueden haber situaciones donde más bien se descarrile el proceso. Entonces no se trata simplemente de hacer un plancito de inversiones, la estrategia de mejorar instituciones económicas, en fin. Por eso pongo este esquema para mostrar que aún en 36 meses de un buen plan, en 12 meses se podría tener un mercado cambiario lo suficientemente estable para atraer inversión. Un proceso de ordenamiento fiscal que en un principio se basa en la devaluación, pero luego tiene que ir con otras reformas. Un banco central que comience a manejar una política transitoria para bajar la inflación de niveles muy altos y cuando la inflación llegue a niveles de 20-25%, comenzar a aplicar un sistema de metas de inflación. Entonces, se tratan de muchos detalles que significa que la gerencia macroeconómica va a depender, que los logros van a depender de la calidad de la gerencia macroeconómica. Y esa gerencia macroeconómica está en medio de un proceso político, en el caso de Venezuela, puede seguir siendo turbulento.
Por lo tanto, no se puede asegurar que las cosas vayan a ser del todo fluidas. Pero lo cierto es que en el corto plazo lo que hay que hacer es bastante claro y directo: estabilizar el mercado cambiario, bajar inflación, ordenar finanzas públicas, cambio en la dirección del Banco Central, elevar reservas internacionales con un plan financiero de varios componentes, suavizar el perfil de pago de la deuda, un gran esfuerzo dentro de PDVSA. Cuando uno habla afuera, cuando uno visita a los bancos o los clientes de los bancos, los fondos de inversión, la parte financiera, hay un enorme interés en conocer sobre PDVSA, porque en realidad en el corto plazo lo que podemos ofrecer en Venezuela de capacidad de servicio de deuda, de capacidad de financiar nuestra transición, está relacionado con activos del sector petrolero. Hay una enorme confianza en que Venezuela, aún en una transición macroeconómica con las dificultades que he hablado, puede organizar su sector petrolero para respuesta más o menos rápida, aprovechando alianzas con socios internacionales que ya están aquí, que conocen las debilidades del socio mayoritario de PDVSA y que podrían resolverlas parcialmente si se logran cambios en el aspecto macroeconómico, en la seguridad jurídica y algunos cambios en la política petrolera. Un plan de apoyo socioeconómico a la familia. Tanto los organismos internacionales con una amplia experiencia afuera, como en el caso de nuestra experiencia en Venezuela, sabemos que hacer un proceso de ajuste macroeconómico donde la convergencia de los precios después de un choque inicial se vaya a normalizar, hay que apoyar a las familias, hay que apoyar esa transición a la estabilidad económica y a resuplir al país. El punto cuarto, que aquí planteo otro aspecto clave: la reorganización del mercado energético nacional. La verdad es que tiene sentido para Venezuela evaluar el modelo iraní de ajuste de precios de combustible. Los iraníes decidieron subsidiar inicialmente a toda la sociedad por normalizar y elevar los precios del combustible. Luego, las familias, porque las unidades, las empresas, se les pidió ahí sí asumir el costo, de asumir el costo de mayores precios de la energía. Las familias, al recibir transferencias de ingresos directos oportunamente y en una campaña de 6 meses explicativa, las familias prefirieron ahorrar parte del subsidio energético, mantenerlo para sí y disminuir o racionalizar su uso de energía vía transporte. Por supuesto, significa tener sistemas de transporte público que trabajen mejor, pero el hecho de poder producir un ajuste en los precios del mercado interno de combustibles, que en el caso nuestro son a niveles ya realmente ridículos, juega parte de todo esto. Para terminar, yo quisiera recordar en un par de láminas y una reflexión de un colega sobre este aspecto. A todos nos gusta hablar de que un plan va a pasar más allá de la estabilización. Se estabilizan las cuentas y todos queremos generar crecimiento económico, empleo, aumento de los ingresos y por lo tanto prosperidad. El crecimiento económico lo solemos resumir en la función clásica: el producto en función de la dotación de factores y de la productividad. La dotación de factores tomando en cuenta acumulación de capital físico, inversión de capital físico, acumulación en capital humano, gente con educación y conocimiento, y el crecimiento de la productividad. Durante más de 60 años esta clase de esquema se utilizó predominantemente. Queremos elevar el producto, necesitamos aumentar la dotación de capital, disponer de capacidad de trabajo, y crecientemente, cuando se expandió, se habló de educación, de capital humano. Este esquema, sin embargo, adolecía de algunas deficiencias observables a nivel internacional, muy sencilla. Si todo lo que se requería era capital para generar un proceso de convergencia y las economías debían tener apertura al comercio
y ciertas reglas básicas, ¿por qué muchos países en desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial recibieron inversión de capital y no lograron un proceso de convergencia a nivel de vida de los países desarrollados? Y de ahí, sin ponerme a entrar en muchos, llegamos a una perspectiva un poco más amplia. No solamente hace falta aumentar la dotación de factores, inversión en capital físico, inversión en capital humano, sino que además se reconoce que en estos factores y en la productividad, que es el uso más eficiente de los factores, influyen tres grandes temas, donde colegas han argumentado en cada uno de ellos que es determinante. Uno, la integración, la apertura al mercado internacional. Argumentando que una economía que se integra a la economía internacional va a desarrollar sus ventajas comparativas y el proceso de crecimiento se acelera y de convergencia. Otros, la geografía, la dotación de factores, las ventajas y desventajas que tienen. Algunos trabajos se han hecho al respecto, y como en el caso del petróleo, los recursos naturales como el petróleo y otros más bien inhiben el desarrollo porque generan patrones de comportamiento político o de enfermedad holandesa, de mal manejo macroeconómico. Y el que ha tomado más fuerza es el de las instituciones, que argumenta que los países requieren instituciones políticas, judiciales, económicas y de educativas para poder elevar el potencial y el mejor uso de sus recursos. Si esto es así, las ideas que estábamos discutiendo antes, un plan de estabilización, cómo tener un arranque y luego del arranque tener un crecimiento sostenido, tienen complicaciones, no hay una receta sencilla. Y ahí, para terminar, me gustaría discutir un par de ideas. Las puse originalmente en inglés, son dos ideas del profesor Danny Roderick, que me parece interesante ponerlas en perspectiva. El profesor Roderick, revisando las estrategias de crecimiento, recordaba algo que es importante cuando se discute un plan de estabilización del Fondo Monetario Internacional de hace 25 años versus un plan o los planes de reforma que se hicieron en China o en otras economías asiáticas, donde siempre ha habido un componente de gradualismo más importante. Y el profesor Rodríguez decía, los principios económicos de primer orden, con lo que todos estamos de acuerdo: protección de derechos de propiedad, competencia basada en el mercado, es decir, la asignación de recursos se hace por el mercado, no por un plan socialista central. Incentivos apropiados para producir y no para ir a robar, montar carteles o hacer contrabando. Estabilidad macroeconómica, dinero sano. Fíjense cómo se dice en inglés, sound money, dinero sano. En Venezuela entendemos perfectamente lo que eso significa ahora. El bolívar no es una moneda sana. Y todo ese tipo de ideas no tienen un mapa único para ser empaquetados como políticas. Hace 20 años, 25 años, se pretendía que había una sola forma, que era el ajuste de shock. Hoy en día, vista la experiencia de un cuarto de siglo, se admite que hay aspectos que se pueden hacer con gradualidad, incluso hasta los derechos de propiedad. El caso de China fueron introducidos con gradualidad. La convergencia en el mercado cambiario, hay casos de países que lo tomaron gradualmente antes de llegar a una moneda de libre convertibilidad. Ahora, lo que esto dice es que, dice Roderick, los reformistas tienen un amplio, o mejor dicho, tienen un sustancial marco para empaquetar creativamente los principios económicos aceptados en diseños institucionales que son sensibles a las oportunidades y restricciones locales. Si ustedes tienen un ministerio de finanzas, o mejor dicho, una agencia de recaudación de impuestos con dificultades para cobrar impuestos complejos, como es el caso de un impuesto sobre la renta progresivo o un impuesto sobre la riqueza, que significa tener capacidad de medir la riqueza adecuadamente a las personas, vamos a hacer una reforma tributaria para colocar un impuesto sobre la riqueza y un impuesto complejo sobre impuesto sobre la renta.
¿O preferimos un impuesto sencillo de 20% con limitadas exoneraciones para recaudar el impuesto sobre la renta? Ese tipo de razonamiento ayuda mucho y no vamos a encontrar directrices para lo que hay que hacer. El otro punto importante, aceptando que los principios económicos ya no tienen que ser aplicados de una sola forma, al estilo anglosajón de Chow, sino que hay margen para hacer más creativo. El otro punto importante que Roderick menciona es si el crecimiento, arrancar el crecimiento económico es algo distinto a sostenerlo. Y son tareas distintas. La primera requiere un limitado número de reformas, a veces poco convencionales, para no poner una carga enorme sobre instituciones públicas débiles para arrancar la economía. El último, sostener el crecimiento por 8 o 10 años, requiere de un esfuerzo más grande en construir instituciones sanas para la estabilidad económica, instituciones para el tema social y otros aspectos. Entonces, estas lecciones parecen simples, pero en realidad son centrales para lo que se puede hacer en cualquier caso en Venezuela. En fin, yo lo pondría de esta manera: si vamos a apuntar a algo más que un plan de estabilización en Venezuela, necesitamos, por supuesto, reformas económicas para bajar la inflación, pero no son suficientes para el crecimiento económico. No son suficientes para el crecimiento económico con equidad. Se requiere desarrollo institucional y social. Pero lo primero es la estabilidad. Luego viene el proceso de construir instituciones en medio de un arranque que cambie el estado anímico del país. Hay partes más complejas que cuando uno ve un país petrolero exitoso, el caso típico de Noruega, logró hacer exitosamente lo que Venezuela trató de hacer en los años 90, desarrollar el sector petrolero y alrededor del sector petrolero ingeniería, industria y servicios vinculados al sector petrolero que nos dieran ventajas. Teniendo un sector petrolero de escala mundial, tiene sentido. ¿Dónde se van a presentar los cuellos de botella? No presionar instituciones débiles. Hay que desarrollar las instituciones y eso va a tomar tiempo. ¿Cómo se desarrollan instituciones? No vamos a encontrar un manual de cómo generar un buen poder judicial. Podemos encontrar un manual de cómo mejorar una agencia de recaudación de impuestos. Cómo hacer que la inversión privada utilice cada vez mayor esfuerzo de investigación y desarrollo propio y de las universidades nacionales. Cómo influir que la educación de calidad se convierta en un aspecto central de la ventaja comparativa de los sectores más creativos. ¿Cómo hacer que estos sectores más creativos vayan convirtiéndose en patrones de especialización económica sectorial? ¿Cómo hacer que la integración internacional, que ofrece beneficios económicos para la especialización, como narro aquí, pero que no conlleva una solución rápida a los problemas sociales? Vamos a tener un tercio de pobreza crítica que no va a ser sensible a la apertura económica internacional. Vamos a tener que atender los problemas de la pobreza crítica en forma distinta y no esperar que el mercado y la reducción del sector público dramáticamente sea un factor fundamental. Ya la economía mixta no es un problema. Desde el siglo XX se aceptó la economía mixta. Ahora, ¿cómo se mezcla la economía? ¿Dónde el Estado opera? ¿Dónde incentiva? Es una tarea mucho más detallada y es donde va más allá de la tarea de estabilización macroeconómica, de esos problemas numéricos que empezamos a hablar al principio. Pero estos aspectos, estos detalles de las políticas sectoriales que muchos de ustedes, más allá de la macroeconomía, van a tener que trabajar en varios de estos aspectos críticos, son centrales si queremos crecer al 6-8% interanual por una década y luego la siguiente década bajar a un crecimiento de 4 o 5%. Y si queremos que en 30 años Venezuela sea ya un país desarrollado. Ustedes dirán que en medio del desmadre que tenemos ahora estamos pensando muy lejos. Pero lo importante es, si en el 2016 se inicia un plan de estabilización bajo condiciones políticas favorables, que no conocemos en este momento,
Inmediatamente que se logre organizar el mercado cambiario, estabilizar y reduciendo la inflación, el sector privado entre, el sector público comience a normalizar sus pagos de obligaciones y la política social comience a ser aceptable, esto vamos a tener que lidiar con todos estos aspectos más finos de la política económica si queremos pasar del simple objetivo de estabilización simple que hemos tratado. Para terminar, yo diría, ¿cómo agrupamos todas esas tareas? Yo las agruparía de esta manera. El desarrollo o la estrategia de desarrollo, una vez que funcione un plan de estabilización, tiene tres grandes líneas: formación de capital humano, redes de conocimiento y bienestar social, todo el énfasis en las personas. Segundo, las tres van simultáneamente: desarrollo de instituciones. La democracia debe funcionar mejor, como todos sabemos. Las instituciones judiciales y las instituciones económicas. Y tercero, la diversificación productiva, nuevos patrones de especialización, la parte más estrictamente de mecánica económica. Si no hay dotación de capital humano, los patrones de especialización van a tender a usar materias primas levemente procesadas. Si no hay instituciones para generar contratos complejos e inversión más sofisticada en conocimiento, en uso de materias primas, en aprendizaje industrial, en financiamiento con estabilidad macroeconómica, tampoco vamos a poder avanzar. Y los patrones de especialización que surjan también van a tener que enfrentar la competencia internacional, de manera que no hay un camino fácil en esto, ¿no? Y sobre el aspecto institucional, termino con esta lámina. Hay cuatro tipos de instituciones. Instituciones, como las resume Rodrik, creadoras de derechos de propiedad, cumplimiento de contratos; reguladoras, cuerpos reguladores, mecanismos de corrección de la economía; las instituciones de estabilización monetaria, fiscal, supervisión; y las más complejas, las legitimadoras, la democracia, la protección social, la seguridad social, que requiere pulmón financiero también para hacerla. No son solamente buenas intenciones políticas. En estos momentos, cuando el país sufre este proceso que hablamos de pasar de la inflación a la hiperinflación, cuando los sueldos y salarios se derriten, no solamente son profesionales y técnicos que abandonan el sector privado para irse al exterior, hay un abandono masivo de los profesionales más calificados del CENIAT, de las universidades del país, de los entes de supervisión. El sector público se está descapitalizando en recursos humanos, el sector privado se está descapitalizando en recursos humanos. Y como tenemos una década de distorsiones donde los recursos humanos no han estado en el mejor uso posible, justamente cuando se pueda presentar la oportunidad de darle el cambio al país, los cuellos de botella van a estar en recursos humanos calificados, en la calidad de las instituciones, en la infraestructura física y en la voluntad política de seguir un proceso de cambio continuos por varios años. De modo que, si bien Venezuela puede hacer rápidamente el proceso de estabilización de corto plazo, y yo creo que lo podemos hacer en 12, 18 meses, es el proceso posterior el que yo creo que es más complejo, y en el cual el sector público va a exigir más de la profesión nuestra, de los economistas y de las otras profesiones, pero va a requerir mucho esfuerzo para articular todo ese conjunto de políticas que estimula que un país pueda mantener una tasa de crecimiento alta por 1, 2 o 3 décadas y superar la barrera del subdesarrollo. Cuando uno ve los países grandes y pequeños, suman más de 200 países, si incluimos las islas. De los 200 países, un 10%, o si somos generosos, un 12% son desarrollados. Es decir, tienen un nivel de vida que podemos considerar el más alto en la humanidad y un nivel satisfactorio. El resto no es fácil llegar ahí. No es cierto que el Estado planificándolo todo lo hace bien, y tampoco es cierto que la economía de mercado asigna los recursos sin las instituciones reguladoras.
Y la mezcla, como todas las mezclas, no tiene patrones exactos de distribución. Y eso significa que la tarea de la política, de la economía, de la educación, juega un papel muy particular y que la receta del desarrollo no hay. El desánimo de Venezuela, con simplemente que los mercados no funcionan, lo podemos superar, insisto, en 12, 18 meses. Pero la tarea más ambiciosa es la que espero que muchos de ustedes, economistas, que se vayan, estudien, vuelvan o se queden y participen si en el corto plazo esto cambia, sea una tarea fructífera, porque va a ser una tarea de varias décadas. Muchas gracias.